Es cierto. Un hombre de 42 años, joven. Wow. Sí. La mitad de millonario. Rachid Nata, así es. Rachid Nata. El nuevo ministro de Reino Unido. Sunak. Rachid Sunak. Sí. El más joven de le llaman el bello Richie. ¿Y qué es? ¿Economista o político? El economista. Mira, ese tigre estudió filosofía, economía y... Wow. Y administración pública. En administración política. Oye, 3 profesiones, pero comenzó con filosofía. Economía después. Estudió en Oxford. ¿Sí? En la más completa. Después estudió en Estados Unidos. Hizo... ¡Wow! Es una estrella. Oye, sí. pero en Estados Unidos, cuando está terminando la 3ª profesión, el tigre entonces conoce a una carajita, hija de un indio que tiene todos los cuartos del mundo. Otro indio, igual que él. Sí. Y ese tigre, él había sido... De un bargatazo. Jefe del Tesoro. No, brillante. Yo creo que ella ganó. Brillante. Pero igual que muchos de por aquí tenían los cuartos en paraíso fiscal. Tuvo que ir a pagar impuestos a Reino Unido, la mujer. Bueno, ese tipo había sido jefe del Tesoro, que está dividido en Reino Unido, tengo entendido. Y después, él era secretario de Finanzas. Jefe de Economía. Eso es, jefe del Tesoro. Sí. Y después fue ministro de Economía. Tú estás hablando de una persona que hoy día tiene 42 años. 42 o sea, estamos hablando años. de que todo eso pasó entre 30 y 40. Entre 30 y 40. Y el tipo fue ministro de Economía de Boris Johnson. Y lo dejó en medio de un conflicto por el manejo de la economía de post-pandemia. Y ahí mismo tuvo que irse Boris Johnson. Ahora, él fue vencido por la que pasó hace un par de meses. Truss. ¿La que se fue? Liz Truss. Sí, Liz por Truss. Liz. Fue vencido. Que fue un estropicio. Que fue vencido por ella. Y los conservadores no lo aceptaron a él porque él compitió con ella. No lo aceptaron y se fueron con ella. Porque él, miren, eso es lo que yo te decía, Ricardo, sobre Domínguez Brito. Porque él decía que no podía bajarse los impuestos, que por el contrario había que asumirlo en medio de una situación como estaba. Y los conservadores que son, bueno, no, los conservadores que son pro reducción de impuestos. Sí, pero oye, ¿a quién le bajó el impuesto? La saliente ministra, la saliente primer ministra, le bajó la tasa impositiva a los más ricos y poderosos de Inglaterra, de pero Reino lo que Unido. quiero resaltar es lo siguiente, Graimer, que él en campaña, sabiendo que perdía el apoyo de los conservadores, decía que no. De los conservadores ricos, sobre todo. De los conservadores. Sí. Del partido que lo podía elegir. Exacto. Del partido que lo podía elegir, porque era él de ese partido. Sí. Del partido que lo podía elegir. Él decía que era una irresponsabilidad bajar los impuestos en una situación como la que tenía. Iba a conducir a una y que él catástrofe. prefería, oigan esto, que él prefería perder. A perder la coherencia. Antes que ganar con un discurso que él tuviera que cambiar. Y mira qué interesante. Una de las cosas que resurge aquí es cómo es cambiante la vida y el mismo patrón económico no va a responder siempre a la realidad de un momento determinado. Quisieron aplicar tacherismo. No cabe ahora, no cabe el tacherismo. Ella se vendió como tacherista y quiso ser una copia, solo que pero es que muy no mala cabe. Factura, de muy mal, no, pero imagínate, apenas duró 42 días. No cabe. Y Thatcher tiene récord de tiempo gobernando en ese país. Ella tuvo récord de poco tiempo gobernando. Pero se comportan, ese tipo es brillante, estoy viendo la biografía, es brillante. Pero se comportan igual que los conservadores a la derecha de la derecha en Estados Unidos, cuando por igual los Bush planteaban la rebaja de los impuestos a los grandes grupos poderosos
de los Estados Unidos. Ella le bajó los impuestos, la tasa impositiva a los grandes grupos corporativos de los ricos del Reino Unido. Y por supuesto, se produce el desajuste total de todo el proceso, de la falta de credibilidad en los actores financieros y baja frente al dólar el valor de la moneda del Reino Unido. Lo que pasa es que las recetas funcionan, las recetas económicas funcionan como funcionan las recetas médicas, dependiendo del paciente y dependiendo de las circunstancias, como usted dice. Entonces, en un contexto pospandémico de recuperación, donde se están exigiendo sacrificio a la ciudadanía, rebajarle los impuestos a los más ricos, un contrasentido político, ni siquiera económico, que es, tú no le puedes pedir a la mayoría que asuman compromisos que la minoría de la élite no están dispuestas a asumir. Pero hay un tema elemental, señores. Las finanzas públicas quedaron lastimadas con la pandemia, porque los estados nacionales tuvieron que financiar la protección de la sociedad y el rescate de las economías. Y la protección de los empleos. Oye lo que te estoy diciendo. Sí. Tuvieron que financiar la protección de la sociedad subsidios y el rescate de la economía. Por eso todo el mundo tiene déficit, todo el mundo tiene subsidios, en este momento inflación, por eso que tú estás diciendo. Claro. Incentivo y deuda. Y entonces, ¿qué implica reducir los impuestos? Debilitar la función económica del Estado. Reducir sus ingresos. Esa es una receta prehecha, no es una receta hija. Como hicieron en Argentina, que le metieron impuestos en un momento de una crisis donde la economía estaba lista. Exacto. A ese paciente no le iba a hacer receta. Entonces, miren, una de las cosas que tiene interesante este gobierno, actual, el dominicano, es que está manejándose en términos económicos conforme con la coyuntura, no conforme con recetas prehechas. Porque cuando estamos en tiempo de crisis, lo que se impone es la creatividad para identificar acciones inteligentes y aplicarla al problema. Mira, ayer le dieron un piropo al gobierno en ese manejo que tú acabas de decir. Y se lo dio a una institución internacional de primera línea, ¿no? Medidor y evaluador del desempeño económico. Y tocaba ese aspecto. El gobierno tenía dos caminos: endeudarse o reducir el gasto y abandonar a los sectores más vulnerables. ¿Tú sabes cuánto van en subsidios a esta hora? Solo de los combustibles, 30,000 millones, Domingo. Hay gobiernos que renuncian a eso. ¿Y cuánto llevan de endeudamiento? Y el endeudamiento. ¿Cuánto lleva? Es que si tú no tienes ingresos, tú tienes que dos formas de tú buscar dinero. O te endeudas o reduces. Tributaria o te endeudas. Uno de los. Y es 1,000,000 de veces mejor endeudarse. Para mantenerla. Y que no se te quiebre la economía, ni se te desacelere. Pero mientras tanto, tú tienes la respuesta, por ejemplo, de los bancos centrales de Europa y de los Estados Unidos, que implican un aumento en el valor de sus monedas, especialmente la norteamericana, que implica también un serio golpe a la deuda interna nacional, porque eso se va a reflejar de manera cruda y dura en República Dominicana. No es que eso se va a pagar, o sea, pero es mejor pagar de la moneda dominicana. Es mejor pagar la deuda y pagarla alta incluso, y no que te colase la economía. Bien, pero pero volviendo al tema original, yo quería decir algo. Bueno, en el caso sobre de Inglaterra, de Inglaterra, ya sabemos que ya sabemos que este señor es el primero de origen de minoría étnica. Eso va a ocurrir mucho en Europa. El primero. Sin embargo, estamos frente a una sociedad que también tiene serios problemas de discriminación por factores raciales. Ahí mismo, ¿no? En Inglaterra, en Gran Bretaña. Pero eso dice que va bajando. Bueno, hubo un alcalde también, hubo un alcalde totalmente dice que va bajando. Un alcalde árabe. En Europa eso está subiendo. Sí. Por eso la derecha está ganando. Yo te digo que en Europa puede estar subiendo, pero yo te digo que el hecho de que se coja un primer ministro de minoría en una sociedad que tenía tradición de exclusión racial. Es una señal. Sí, dice que está bajando. Pero también puede ser la expresión de una situación de debilidad partidaria, de crisis interna partidaria, que de repente se queda sin opción. Bueno, pero y la única opción, maestro Lenchi, Sakit Aman Khan es el alcalde de Londres, reelecto. Musulmán está bajando. En Reino Unido todo eso está bajando. Pero en la realeza, uno de los herederos al trono se casa con una de origen, aunque en términos raciales
digamos, por decirlo de alguna manera étnica, es mulata, no negra, pero para fines fines de Isabel. para fines de los estereotipos ingleses, es una negra. Sí, pero bueno. O sea, rompe con una larga tradición de exclusividad digamos, de clase. Yo no estoy poniendo ese tema como fundamental. Solamente eso lo no fue traje. un tema ni siquiera para ellos. Eso lo traje simplemente como información, como el hecho de que es el más joven en 200 años. Wow. Hay otros elementos que hay otros que también llaman la atención. Es una de las familias más ricas de Inglaterra, con más de 800 millones de dólares. Tiene más que el rey, y incluso... ¿Y por qué tiene tanto dinero? Parece, no sé, no leí. Parece que de ahí hay algún factor de herencia. Ahorita se dijo que se casó con una persona de origen de fortuna. Ellos cuando emigraron al Reino Unido ya tenían... Parece que no eran pobres. De todas y otras cosas más asociadas es que este señor era asesor de esas agencias de calificadoras de riesgo, de la Goldman Sachs. Goldman Sachs es la más importante. Entonces, hay quienes están diciendo también, bueno, tiene un perfil que habrá que ver si sintoniza con la crisis, ¿no? Y con la crisis que le antecede de Lenchi. Exacto. No, con la crisis que le antecede Lenchi del Brexit. Es la crisis del Brexit. No, porque en el caso con la salida del mercado europeo. En el caso de Gran Bretaña es una suma de factores que se vienen sumando, porque está ahora el factor político. La elección de esta señora, si bien es resaltada por los medios de prensa mundiales como algo que ha pasado de manera satisfactoria, ocurre en medio de fuertes presiones en Gran Bretaña, demandando elecciones anticipadas, porque dicen que ese tipo de designación es una designación antidemocrática. ¿Cuál? La de ella. Ella no la eligió, la de él y la de ella. Fue electa por 1,000 y pico de personas. Pero es el reglamento, el parlamento, una democracia parlamentaria. Pero dice que se renuncia del primer ministro. El partido que lidera el parlamento propone el cambio del pero primer yo te estoy ministro. hablando de lo que está ocurriendo en esa sociedad que está demandando. Bueno, ese tiempo por esas razones, por esas mismas razones, porque entiende que es una reglamentación que sigue el perfil, precisamente el perfil de la corona, pero bajo la titulación de democrática. Y hay en ese país un gran movimiento, uno en la calle, demandando la renuncia del anterior. De este supongo que igual, porque lo que quieren es convoquen a unas elecciones anticipadas. Y hay una presión ya por escrita. Bueno, pero allí está la gente quemando, las últimas noticias que yo leí, está la gente quemando las facturas, por ejemplo, de energía, porque pero definitivamente... eso es otra cosa, son dos cosas distintas. No, Lenchi, una cosa... No. Yo estoy viendo la realidad global de la sociedad. Son dos cosas distintas, mira, son dos cosas distintas. Una es la cultura democrática, institucional, que era la misma crítica, el mismo cego que caían los norteamericanos cuando criticaban el modelo de democracia socialista, que tenía una ruta que implicaba ir de lo amplio y reducir las últimas decisiones a lo más estrecho. Eso es lo que hace el régimen parlamentario. Eligen, es más, aquí hay expresiones democráticas allá superiores a la de aquí. ¿En qué se diferencia eso a lo de China? Yo no veo la diferencia y acusan a China de dictadores. Son electos por un grupo pequeño de gente. Oye, yo te lo explico. Sencillo, ese tipo que es primer ministro es electo por una demarcación donde él reside, pequeña. Lo convierte en diputado. Y son 400, 500, son 400 demarcaciones que tienen. Eso es parlamentarismo básico. Eso es parlamentarismo básico. Y todavía no hay un régimen más funcional en términos de presión democrática que el parlamentario. No lo ha creado el pensamiento político universal. Todos los otros son estereotipos, constructos teóricos. Para justificar actitudes. No tienen base en la decisión del ciudadano. Claro que sí. La razón básica de la democracia es precisamente la atención al voto. Y esa gente no fueron electas por votaciones. Los dos últimos. Mira, eso es muy reduccionista. Mira, bueno, pero no hay una democracia. Esa es la discusión que hay no hay democracia parlamentaria. Y te hago el mapa mundial. No hay democracia más amplia,
más expresiva de la voluntad popular que la democracia parlamentaria. Por eso todos los países desarrollados de Europa, todos casi, con algunas excepciones, son democracias parlamentarias. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.